La escoliosis es una enfermedad muy común. Usualmente se da en el 85% de la población. Sin embargo, esta enfermedad no siempre es severa o de tratamiento quirúrgico. Antes de hablar de la escoliosis, quisiera hablar de la columna vertebral. La columna vertebral tiene varios segmentos: el segmento cervical, torácico, lumbar y sacro. Es importante saber estas porciones de la columna porque la escoliosis usualmente se comporta o tiene curvaturas mayor de 10 grados en la columna torácica o en la columna lumbar y en ocasiones en ambas porciones de la columna. Hay varios tipos de escoliosis, se pueden dividir por edad, por ejemplo, en infantil, juvenil, adolescente y adulto. Se puede dividir también si es congénita o no es congénita, si es asociado a trauma o si es algún otro tipo de escoliosis. La mayoría de las escoliosis no tienen una causa determinada, pero de cualquier manera todas se pueden tratar. ¿Qué podemos buscar en pacientes con escoliosis? A la hora de la marcha, que tengan una marcha inconstante o que una pierna pareciera más corta que la otra, que la espalda pierda la simetría normal, ¿verdad? Esta línea media que se pueda perder, que se vaya más a un lado o al otro, que los hombros estén caídos o que las caderas estén también de cierta manera desalineadas. Al examen físico también es importante si hay dolor, hacia dónde está desviada la columna, como repito, y en ocasiones se puede dar cuenta hasta la manera de usar el bolso o la mochila si se cae más frecuentemente de algún hombro. Nos apoyamos de estudios como rayos X para ver las curvaturas normales de la columna, medir grados o estudios más profundos como tomografías o resonancias. El tratamiento no siempre es quirúrgico, hay que estar evaluando constantemente al paciente y depende de las curvaturas y el crecimiento de estas curvaturas si se necesita únicamente observación, tratamiento médico o asociar un corsé o un tipo chaleco rígido para fomentar que esta curva no crezca. En pacientes donde la curva ya crece demasiado o hay otras indicaciones, el tratamiento es quirúrgico. En dicho tratamiento quirúrgico se tiene que reemplazar esa curvatura por una línea más estética y recta, utilizando material quirúrgico para poder hacer esta alineación de todas las vértebras. Si te sientes identificado con uno de estos síntomas o algún otro síntoma relacionado con columna, tanto cervical como lumbar, o problemas de cráneo, aquí te esperamos, eres bienvenido.